一体何なんだ。レヘリット。キメロニーマス Now there is no hope. Tras haber sobrevivido a tensas situaciones aquel día, Rudeus, Eris y Roxy consiguieron el derecho de retar a la temida Atoferatofe, quien los había engullido con su sed de sangre, encendiendo las luces de alarma en los tres. Si deseaban regresar a casa y volver a ver a su familia, entonces debían luchar con la determinación de entregarlo todo. La estridente voz de la Rey Demonio se aseguró una vez más de que les quedara claro que estaba en juego. Yo soy la Rey Demonio Inmortal, Atoferatofe Raivak. Si me derrotan, los reconoceré como campeones. Pero si pierden, me servirán como mis marionetas por el resto de sus vidas. Eris, sin aguardar un segundo, se adelantó a los demás hasta estar frente a frente con Atofe. Su mirada era desafiante, su sonrisa una de emoción. Yo soy la Reina del Filo, Eris Greyrat. Sin decir nada más, alzó sobre su cabeza su espada dragón del elegante Fénix, una de las 7 espadas del dios del filo, únicas en su existencia. ¡Ja! Estilo del dios del filo. Solo para que lo sepas, la hoja de luz no funcionará conmigo. Eris no reaccionó. Ella conocía esta información gracias a la leyenda de los reyes demonio inmortales. Se decía que Atoferatofe no podía ser derrotada. Su velocidad no era la gran cosa y su esgrima carecía de elegancia, pero no dejaba de ser inmortal. Ninguna herida podía matarla. Ella ganaría siempre en un combate de desgaste. Sin embargo, la historia real dictaba que existieron guerreros que consiguieron hacerle frente, al menos una docena de ellos, en la guerra de Laplas, como el caso de los 3 asesinos de dioses. Aún así, su verdadera derrota fue administrada por solo una persona, el primer dios del norte, Kalman. Para Eris, la idea de enfrentar a un oponente de leyendas era sumamente emocionante, pero esta Eris era más lista. Ella siempre tenía en cuenta sus propios límites y sabía que por sí sola carecía de la fuerza para ganar. Puede que no la derrote por mi cuenta, pero aún así tengo un rol que desempeñar para que esa otra persona acabe con ella, tal y como lo planeamos. Eso fue lo que pensó Eris. ¿Por qué tan callada? Si planeas concentrar tu poder para lanzar un ataque devastador, pierdes el tiempo. Un guerrero me enfrentó con una técnica así. Lo aplasté como un gusano sin permitirle ejecutarla. Aquí está mi cabeza. Si la llevas contigo de regreso a casa, serás una heroína de la humanidad por toda la eternidad. No necesito ninguna gloria, aún así te cortaré la cabeza. Valientes palabras, Eris Greyrat. Inténtalo. El horizonte había tragado los últimos rayos del sol. Las llamas púrpuras eran la única fuente de luz en la arena de combate. Eris miró a Atofe. Atofe miró a Eris. Cada una quería a la otra muerta. Todo explotaría en cuestión del mínimo movimiento. Un parpadeo podía encender la pólvora. Sin embargo, ninguno de los ojos de los presentes se posaba sobre estas guerreras. La guardia de Atofe dirigía sus desorbitados ojos más allá del inminente choque entre ellas dos. ¿Qué rayos era eso? Parecía un titán de piedra de 3 metros de alto, capaz de haber protagonizado legendarias batallas en el pasado. ¿De dónde diablos había salido? ¿Fue el producto de magia de invocación? Detrás del titán, los guardias apreciaron a una chica de trenzas azules alzando un puño hacia los cielos en señal de una victoria prometida. ¿Por qué Eris, la temperamental guerrera, no había atacado aún? Al contemplar semejante escena, lo entendieron. La reina del filo había comprado tiempo para que Rudeus estuviera listo. La guardia real de Atofe dejó escapar un suspiro en admiración.
el corazón de Atoferatofe dio un vuelco. Su aliento se entrecortó. Reconocía la armadura. La había visto en la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios. La misma había sido sellada. Entonces, ¿cómo? Lucía algo diferente, pero las diferencias eran triviales. Era... No puedo creerlo. Dios de la lucha. Es la armadura del dios de la lucha. Entonces, Eris, con su espada aún en lo alto, aprovechó la distracción de Atoferatofe. ¡Ah! El ensordecedor silbido acompañó el estallido provocado por su hoja de luz, siguiendo el camino más corto hacia el cuello del rey demonio. Pero... ¿Ah? Su ataque fue incapaz de terminar el trabajo, quedándose su hoja estancada en poco más de la mitad del cuello de Atofe. La respuesta de Atofe había sido automática. Su espadón se enterró profundamente en el hombro derecho de Eris, cuyo respectivo brazo ahora era incapaz de moverse. Con su brazo izquierdo, ella sujetó su espada y la quitó del cuello de su oponente, el cual seguía unido a su cuerpo por un tercio de su carne. Una hoja de luz perfecta era en teoría capaz de cortar lo que sea, pero algo la había detenido. ¿De qué se trataba? Si el oponente de la Reina del Filo no hubiera sido un demonio inmortal, ese ataque le habría dado la victoria. Pero el caso aquí era distinto. ¡Ah! Atofe pateó a Eris con fuerza, mandándola a volar, rodando por el suelo hasta ser atrapada por Roxy, quien se dispuso a sanar la herida por la cual no paraba de brotar sangre. A pesar del dolor, la determinación de Eris no disminuyó ni un poco. Sus ojos seguían posados sobre Atofe, dirigiéndole cada gramo de su intención asesina. Pero el papel de Eris aquí había terminado. El silencio reinó por unos segundos y Rudius, ahora por delante de las chicas, les dirigió una última mirada. Bien hecho. Eris, Roxy, gracias. Déjenme el resto a mí. Viendo cómo aquella gigantesca armadura de piedra se acercaba hacia ella, Atofe dejó escapar un grito de batalla, adoptando una postura defensiva. Aquel coloso desafiaba la lógica con cada paso. Por su peso y dimensiones, daba la impresión de que era imposible que pudiera moverse. Y eso, junto a la calmada y segura aura de Rudius, le hacía aterrador. Daba la impresión de que nada podía interponerse en su camino. Entonces, Atoferatofe no pudo soportarlo más y se lanzó al ataque en su dirección. Rudius pensó que tal vez se debía a algo en su instinto animal de guerrera. Puede que la Rey Demonio haya sentido que debía de atacar mientras pudiera hacerlo. Tal vez ella sintió el verdadero terror. El mago se detuvo y alzó su pesada y masiva Gatling Gun, la misma que se las había visto cara a cara con el dios dragón Orsted. Fuego. Los múltiples tubos alargados comenzaron a girar sobre su eje a una velocidad incalculable, rabiosos y sedientos de sangre, solo capaces de ser alimentados por el oceánico mana de un mago como Rudius. Los circuitos mágicos estaban hambrientos y se tragaban el mana de Rudius con voracidad, y cada paso que daba, el cuerpo de la Rey Demonio alteraba su anatomía. En el primer paso, la armadura antimagia de Atofe se desgarró en 1000 pedazos. En el segundo paso, sus hombros fueron triturados y su gigantesco espadón salió volando por los aires. En el tercero, su torso fue pulverizado en una lluvia de material biológico regado en todas direcciones.
Hubo un cuarto paso. El último sonido fue el de las piernas de Atoferatofe aún unidas a su pelvis, cayendo contra el suelo. A pesar de todo, Rudius seguía detestando la idea de matar. Prefería evitarlo si había opciones, pero en este caso, a pesar de lo grotesco de la escena, él sabía bien que Atoferatofe seguía con vida. Entonces, su guardia de caballeros soltó un par de comentarios preguntándose qué hacer ahora. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Lo atacamos todos juntos? Nah, imposible. ¿Qué rayos fue esa magia? Pulverizó su armadura negra en un instante. La última vez que luchó contra Lady Atofe usó un cañón de piedra increíblemente poderoso. Seguramente sea eso. Judy, ¿lo conseguimos? Aún no, Roxy. Mantente alerta. Esta imagen es familiar. Poco a poco sus trozos de carne se juntan y unen con el cuerpo principal. Seguramente incluso si tomaras un trozo, su cuerpo regeneraría esas partes por mitosis. Una criatura así, empleando una armadura y entrenada para luchar, es muy peligrosa. Tras unos cuantos segundos más, el cuerpo de Atoferatofe se regeneró por completo, aunque ahora su torso, debido al ataque de Rudius, carecía de armadura o vestimenta alguna que lo cubriera. Sus abdominales, al igual que sus demoníacos melones, estaban completamente expuestos. ¿Y bien? ¿Aún deseas luchar conmigo? Da igual, vine aquí preparado para una batalla de desgaste. Estoy mentalizado para usar cada recurso de mi arsenal. La aplastaré las veces que haga falta para satisfacerla. Orsted me advirtió que cabía la posibilidad de que su guardia personal se uniera a la lucha. Si ese es el caso, pelearé hasta que mi mana se agote. Atoferatofe tan solo se remitió a contemplar a Rudius y su armadura Mark I, hasta que, segundos después, finalmente replicó. No. Desde detrás, Moore se acercó a la Rey Demonio y le colocó una manta por encima con la cual cubrir su desnudez. Acto seguido, ella se sentó sobre el suelo cruzada de piernas. Rudius genuinamente se sorprendió. Pensó que iba a tener que derrotarla una y otra vez, pero la mujer frente a él no tenía intención de atacar, solo se dedicó a mirarlo. Entretanto, Eris, ya curada por Roxy, volvió a posicionarse entre Atoferatofe y Rudius, pero Atofe ni siquiera miró a la reina del filo ni una vez, ignorándola. Roxy, apretando su báculo, se colocó estratégicamente detrás del mago, pero la Rey Demonio permaneció en silencio, mirando a Rudius aún en su armadura, por lo que se sintió una eternidad, hasta que... ¿Lo recuerdas, Moore? Se refiere a esa guerra. Me temo que aún no había nacido. La voz de Atofe nunca se había oído tan tranquila para Rudius. Oh, cierto. Aquella vez era más llamativa. No tenía ese arma, pero era más rápida y más fuerte. ¿Se refiere a la armadura del dios de la lucha? El arma definitiva creada por Laplace. Pero así son los humanos. Al principio eran débiles. Cuando atacamos, lucían como bebés indefensos, frágiles. Pero a medida que pasa el tiempo, cambian. Se volvieron más fuertes. Nuevos guerreros, nuevas armas, nuevas estrategias. Kal, el dios del norte, solía decir que esa capacidad de cambiar y mejorar era la verdadera fuerza de los humanos. Atofe, tal vez no es tan tonta como creía. Dime, ¿tú creaste esa armadura? Así es, con ayuda. Eres fuerte. ¿No es así? Realmente fuerte. Es divertido. Los patéticos humanos están alcanzando poco a poco al clan de los dragones, cuando incluso mi padre no pudo derrotarlo sin importar cuánto lo intentó. Entonces, Atoferatofe se puso de pie y declaró: He sido derrotada. Tal y como prometí, me uniré a tu causa. Así será mientras tú vivas. Y en la admisión de mi derrota, yo, una legítima rey demonio inmortal, te declaro a ti, Rudius Greyrat, campeón, un auténtico héroe de la humanidad.
Tras la batalla, Rudius, Eris y Roxy fueron invitados a un banquete en el fuerte Necros, en celebración a la derrota del Rey Demonio. La guardia personal de Atofe asistió como mayordomos y también como invitados. Los campos de entrenamiento fueron despejados para colocar alfombras de cuero, sobre la cual muchos de los guerreros del fuerte se sentaron a comer y beber. Allí también, por supuesto, se encontraba la Rey Demonio. Este es un día glorioso. Beberemos, cantaremos y pelearemos. Atofe bebía con alegría el licor especial que Orsted le había entregado a Rudius. Aquella imagen le recordaba a Badi-Gadi, aunque después de todo eran hermanos. En el centro del lugar habían hecho hueco para hacerlo una arena de duelos en los cuales los caballeros se enfrentaban entre sí a puño limpio, sin armas de por medio. Parece que alguien está en racha. La ganadora es Eris Greyrat. ¿La ganadora es Eris? ¿Cuándo se lanzó a pelear? En fin, parece que aún tenía energías acumuladas. Rudius pudo apreciar cómo Roxy se dedicaba a sanar las heridas de Eris entre duelo y duelo, quien recibía algunos golpes en el intercambio. El último oponente que había derrotado fue a la demonio lagarto, a quien había ganado cortándole un brazo y una pierna en el duelo contra los 4 definitivos. En una pelea de puños habían estado casi igualadas, pero Eris volvió a alzarse con la victoria. Atofe lucía complacida, pero contra todo pronóstico, Eris miró en su dirección y la retó a un duelo. ¿Me retas a un duelo sin armas? ¿A mí? Eres incluso más tonta que Kishirika. Bien, pelearé contigo. Atofe se quitó la manta que la cubría, volviendo a exponer su torso desnudo, y entró a la arena de combate, transformando el momento en el punto álgido del banquete. Durante todo ese rato, Rudius había observado desde la distancia. Él no se encontraba en el banquete, sino que estaba en una habitación del fuerte, junto al mago Mur. Mur había platicado con Rudius sobre Gisu y el dios humano, y en consecuencia, como parte del pacto de Atofe, ahora su aliada, Mur escribió una solicitud de búsqueda y exterminación de Gisu Nucadia en la región del continente demoníaco. También arregló los términos para ayudarlo a buscar a la emperatriz demonio Kishirika. A diferencia de Atofe, Mur era un sujeto con el que Rudius podía hablar y razonar. Oyó sus peticiones y las puso en orden por escrito. Sobre la batalla contra Laplas, el problema es, seguirás con vida dentro de 80 años. Atofe perdió contra ti y solo contra ti. Si mueres, el pacto se deshace. Otro problema era el establecimiento de la rama mercenaria. Esta podría entrar en conflicto con la organización de Atofe allí, y Rudius sabía que surgirían peleas entre los subordinados de ambos. En cuanto a Kishirika, estas cartas de búsqueda están firmadas por Atofe, pero tú deberás entregárselas a los reyes demonio del continente demoníaco. Tu poder ha crecido, maestro Rudius. Luces completamente diferente al hombre que conocí la última vez. Es gracias a la armadura. Eres muy modesto, Rudius Greyrat. En incontables años de historia, solo 2 hombres consiguieron hacer que Atofe admitiera la derrota. Uno fue el legendario primer dios del norte, el otro, tú. Y solo precisó recibir un ataque de tu parte. Solo uno. No hay nada malo en compensar aquello que te falta, ya sea habilidad, armas, herramientas o aliados. Todo eso Atofe lo reconoce como parte de tu poder. La fuerza de la humanidad consiste en la combinación de sus esfuerzos y poderes. Tengo que admitir que estoy de acuerdo. Desde lejos, Atofe llamó a Mur para que viniera al banquete junto a Rudius, y este último pudo ver a Eris en el suelo, mientras Roxy la sanaba con magia. El resultado no le sorprendió. Atoferatofe era un monstruo de increíble resistencia física, pero antes de abandonar el lugar, 2 cosas sucedieron. Primero, Rudius le dejó una piedra de contacto con la cual poder intercambiar mensajes desde grandes distancias.
Y segundo, Moore le entregó una pequeña caja con patrones demoníacos grabados en ella. Lucía como el tipo de objeto que te maldeciría si lo abrieras. Moore le dijo a Rudius que era un regalo de Atofe y que si en algún momento se encontraba en una situación desesperada, la abriera. Rudius regresó al banquete y se le invitó a sentarse a un lado de Atofe, pero como ésta seguía sin cubrir su torso, al mago le resultó difícil no echar al menos un rápido vistazo, sintiendo ya la fatiga de su celibato autoimpuesto. Pero no se percató de que Eris se sentó justo a su lado y ésta le tiró fuertemente de una oreja, a la par que Roxy tomó estratégicamente asiento sobre los muslos del mago, tapando su visión de Atofe. Los tres disfrutaron del resto de la velada. No pasaría mucho tiempo antes de que Rudius Greyrat fuera también conocido como el héroe que junto a Eris y Roxy derrotó a la rey demonio inmortal Atoferatofe Daivak, convirtiéndola en aliada de un humano en el proceso, un auténtico hito histórico. Pero la historia de Rudius Greyrat no se termina aquí. Gracias a las donaciones por PayPal, Ko-fi y supergracias de Fallen One, Odiván Nieto Cortés, Ovidio Escobar Paredes, Daniel Polanco, Rick Noaf y a los miembros en pantalla.